Hace 4 años, febrero del 2015, yo tuve un accidente en el Parque Mirador, una caída en una bicicleta. Esa caída me fracturó la clavícula izquierda, en la cual yo tengo una placa y tengo 8 tornillos de titanio perforados ahí en esa clavícula. Pero el Señor utilizó esa caída para hacer de mí un hombre nuevo. Hay personas a las que el Señor tiene que procesar y tiene que quebrantar de una manera o de otra para que puedan entender el llamado que Dios tiene para ellos. Amén. Él tuvo que tumbarme a mí de una bicicleta para que yo pudiera ver en mi esposa lo que yo no veía. Esta mañana el hermano Héctor Luis tuvo un mensaje poderoso para la gloria y honra de Dios. Y él decía en ese mensaje esta mañana que nosotros no somos dignos realmente de estar parados aquí. Que nosotros nos podemos parar aquí por la gracia de Dios, por la gracia y la misericordia de Dios. Y realmente yo estoy parado aquí delante de todos ustedes hoy por la gracia y la misericordia de Dios, porque así Él le ha placido. Porque el hombre que está aquí no era merecedor de estar aquí, pero a Él le ha placido. Amén. El Señor ha puesto un mensaje para todos ustedes y para mí también, porque me ha venido edificando con Él, y se titula, Algo tiene que morir para que comience la vida. Amén. Y vamos a leer la palabra en el libro de Juan, capítulo 12, verso 24. Si me puedes ayudar a proyectar por ahí arriba, Emerson. Y dice la santa palabra, la leemos en el nombre de Jesús. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Amén. Padre, yo te doy gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad que tú me das, Señor. Porque a ti sea toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, pasa carbón encendido por mi boca y úsame. Úsame como lo has hecho ya en otras ocasiones, Señor. Y permite que haya un fluir de tu palabra y que sea de edificación para tu pueblo, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias, Señor. Amén y amén. El Señor claramente aquí en esta palabra le estaba hablando a sus discípulos y le decía, le estaba prácticamente haciendo una presentación de lo que le tenía que acontecer, de que Él había venido al mundo para morir. Él tenía que morir para a través de su muerte poder crear vida en otras personas, poder crear abundancia de vida en otras personas. El Señor ha estado trabajando mucho conmigo en esta palabra y me ha hecho profundizar un poquito en ella. Y me ha dicho, mi pueblo no ha entendido el verdadero motivo por el cual yo tuve que padecer en una cruz. Y por no haber entendido esto, estamos viendo muchas situaciones en la iglesia, muchas personas con altas y bajas, personas de doble ánimo, personas que no son consistentes en los caminos del Señor. Y yo le he estado, Padre, explícame. Dice, sí, te voy a explicar. Me dice, tú ves constantemente personas en las iglesias que, por ejemplo, mira el caso de hoy. Esta es una iglesia que tiene 2 cultos los domingos en la mañana a casa llena. Y nuestro pastor constantemente los lunes vive hablando del mismo tema. Esta es una casa que debería estar llena los lunes. Aquí se organizan retiros el segundo sábado de cada mes y siempre es el mismo remanente el que viene a esos retiros. Y es por la falta de consistencia, porque no hay una consistencia en los hermanos. No hay una decisión firme de el camino realmente que han decidido tomar de seguir al Señor. Y por eso vemos esa variante, esa inconstancia en muchos hermanos. Y no solamente en esta casa, el Señor me habla que esto está sucediendo a nivel mundial en la iglesia de Dios. Hay una inconstancia y por eso estamos viendo que tantas situaciones. Por eso hoy día vemos que las manifestaciones del poder de Dios no se están experimentando en las casas, en las iglesias. Y vemos muchas situaciones, problemas de salud en muchos hermanos. Y
por esa falta de integridad que estábamos teniendo el pueblo de Dios, en el cual yo me incluyo, tenemos situaciones donde no podemos orar ni siquiera para que una gripe se le quite a un hermano. Porque no tenemos ese tiempo de integridad al que el Señor nos está llamando, ese tiempo de intimidad con Él, esa búsqueda constante que debemos tener. Esta mañana el hermano Héctor Luis hablaba de los fariseos y detalló el modelo de 6 tipos de fariseos. Y hablaba de la parte que tiene que ver con este tipo de personas que son inconstantes, que no tienen una claridad en las cosas que hacen. Y hablaba de esta palabra que se me ha ido ahora, de la hipocresía. Gracias, hermana. La hipocresía. Y eso vivimos. Yo tengo un pequeño testimonio a nosotros, a mi esposa y a mí nos tocó por un mes estar parado recibiendo a los hermanos aquí en la puerta, sirviendo en la puerta. Y en esas 4 semanas nosotros pudimos experimentar muchas cosas y vivimos una experiencia que para nosotros como familia fue muy bonita y fue de mucha gratificación para nosotros de parte de Dios, porque nos mostró la verdadera cara de muchos hermanos. Y nosotros pudimos ver incluso hermanos, que no tengo que mencionar su nombre, que tuvieron que ir a esa puerta a decirme, hermano o hermana, perdóname. Y nosotros, que te perdone, ¿por qué? Sí, hermano, perdóname porque yo hablé mal de ti. Yo hablé mal de ti sin ningún motivo. Yo no tenía motivo para hablar mal de ti. Yo decía, pero ¿de qué manera tú pudiste hablar mal de mí si yo en todos estos años ya que tengo aquí en la casa no había sentido nunca ninguna situación de ti hacia mí? Y me dice, sí, pero verdaderamente yo había hablado mal de ti porque yo pensaba que tú eras una persona así, de esta forma. Yo digo, bueno, pues te perdono. Y le doy gloria a Dios porque te hizo reconocer que tenías un error. Y así vivimos, lamentablemente, viviendo en una vida como decía el hermano Héctor Luis, de hipocresía, mostrando una cara donde realmente tenemos otra. Y todo esto viene por la falta de la integridad. Y el Señor, cuando me ministraba, me llevó al libro de Segunda de Reyes, el capítulo 13, verso 21. Y cuando me mandó aquí, yo le dije, Señor, ¿qué me quieres mostrar con esto? Me dijo, simplemente déjate guiar. Dice la palabra, y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Yo le dije, Señor, explícame esto, ¿cómo es posible que un hombre después de estar muerto y tener ya tiempo de haber sido sepultado, todavía puede suceder un milagro como este? Y el Señor me decía, porque Eliseo fue un hombre íntegro y fue un hombre que cuando Elías colocó su manto sobre él para que le siguiera, fue un hombre que dejó todo lo que tenía, dejó posesiones. Dice la Biblia en el mismo libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versos 19 al 21, que Eliseo estaba trillando con 12 yuntas de bueyes y que él estaba enfrente de la última y que Elías pasaba por donde él y colocó su manto sobre él. Y él le dijo, déjame ir a mi casa a darle un beso a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Efectivamente, así Eliseo lo hizo. Dice la palabra que él mató 2 bueyes y lo preparó para que el pueblo comiese de él y luego siguió a Elías. Como podemos ver, Eliseo era un hombre, conforme a lo que dice las Escrituras, era un hombre que tenía cierta posición. Era un hombre que cuando en el Antiguo Testamento leemos que se matan bueyes, era una persona que tenía cierto nivel social y económico. Pero a pesar de eso, él decidió dejarlo todo, dejar a papá y a mamá y seguir a Elías para servirle, para ser un siervo de Elías. Y yo le pregunto al Padre nuevamente, Padre, explícame por qué me llevas aquí a este pasaje, si estamos hablando
de ti directamente en el inicio del mensaje. Y él me dice, porque yo quiero que la iglesia entienda esto. Yo necesito hombres y mujeres que sean íntegros, que estén dispuestos a dejarlo todo para seguirme a mí. Amén. Que estén dispuestos a dejar todo lo que tengan que dejar para seguirme a mí. Que pongan su mirada en el cielo, en lo de arriba y no aquí en lo terrenal, que es temporal y pasajero. Todo lo que podamos tener aquí un día se va a quedar, porque nosotros todos los que estamos aquí, a menos que el Señor llegue antes de, vamos a morir. Y el día que muramos no nos vamos a llevar nada. Todo se va a quedar aquí. Entonces, el Señor busca hombres y mujeres que sean íntegros, que estén dispuestos a pagar el precio que Él pagó por amor de nosotros. El Señor pudo negarse y no subir a esa cruz, pero por amor a nosotros, Él lo hizo. Y Él quiere que ese mismo amor que Él derramó por nosotros, nosotros también lo derramemos por Él. Y que nos entreguemos a vivir una vida de integridad y llena de su presencia. La Biblia nos dice en el libro de Mateo 10:37, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Amén. El Señor es muy claro en su palabra y el Señor busca ese pueblo que tenga esa disposición de servirle. Como les decía al principio, yo no era un hombre digno de estar parado aquí. Pero le hablé de 4 años, tuve una caída. Pero hace 3 años y exactamente 37 días hoy, que yo tuve que entrar por esa puerta. Y al entrar por esa puerta yo tuve un encuentro con el Señor. Y recuerdo que yo venía con una expectativa muy grande porque el hombre que está parado aquí era un hombre que no era fácil. Era un hombre que llevaba una vida muy alegre. Mi esposa, que está aquí presente, ya llevaba más de 7 años sentada en la fila 5, la cual ella la ha nombrado como la fila de la familia Tavares. Y nuestro hijo Ian, que tiene que estar aquí a las 6 de la tarde los lunes y a las 7:30 de la mañana los domingos, para asegurar que esa fila nos podamos sentar ahí. Cosa que yo no entiendo, pero ella me dice, déjame con mi lío a mí, que ese es mi problema. Ese día, como le explico, yo venía con mucha expectativa y yo pensaba que a mí me iban a recibir en esta casa. El pastor mínimo tenía un bate 38 de esos de béisbol para esperarme con él. Y algunos de los hermanos por lo menos tenían un pate cabra y tenían un tubo, algo para darme golpe, porque una mujer con 7 años llorando y lamentándose aquí porque hay un marido en la calle haciendo y deshaciendo y cometiendo muchísimos errores. Pero yo me llevé una grata sorpresa. Yo nunca me imaginé que el Señor me estaba esperando con los brazos abiertos aquí en la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Nuestro pastor, que el Señor nos ha dado la oportunidad a mi esposa y a mí de caminar a algunos lugares llevando nuestro testimonio, y hemos visto al Señor obrar grandemente a través del testimonio de vida que nosotros tenemos, y hemos visto matrimonios ser restaurados y otros que van en proceso ya de restauración a través de lo que han podido escuchar de nuestro testimonio. Yo, ese día que llegué, llegando ahí a la fila 5, nuestro amado pastor me esperó con los brazos abiertos y me recibió con un abrazo, el cual marcó mi vida desde ese día hasta que yo viva. El pastor lo sabe, que yo en cada culto de celebración que hay aquí, el pastor tiene que darme mi abrazo a mí. El abrazo del padre que me hacía tanta falta. Pero no de un padre terrenal, porque yo sentí que fue el mismo Dios que me abrazó ese día, cuando yo llegué aquí y me esperó. Y todas esas expectativas negativas que yo me había creado fueron rotas en ese momento. Y a partir de ahí yo entendí que yo había llegado a mi casa. Y que esta es mi casa de pan. Y que de esta casa de pan, como mi esposa y yo decimos, nos saque el Señor con los pies hacia adelante, porque de aquí no nos movemos. Amén. Vamos a darle otro aplauso al Señor.
Gloria a Dios. Ahorita vimos que a través de los huesos de Eliseo hubo un cadáver que recobró vida. Y yo en la interrogante que le hacía al Señor, le decía, Señor, ¿cómo es posible? El Señor me habló de la integridad y de todas esas cosas. Y me dijo, cuando Elías iba caminando con Eliseo, después de haber cruzado el Jordán, él le dijo, pídeme lo que quieras y lo haré. Y él le dijo, que una doble porción del espíritu que hay sobre ti venga sobre mí. Elías le dijo, cosas grandes has pedido, yo no puedo garantizártelas, pero una condición te puedo poner, que tú estés a mi lado en el momento que yo sea arrebatado y te será hecho. Y efectivamente, ellos siguieron caminando y la palabra ya ustedes la conocen, vino un carro con caballos de fuego y Elías fue llevado en un torbellino al cielo. Y Eliseo tomó el manto que portaba Elías. Y al caminar de regreso hacia el Jordán, golpeó las aguas y dijo, Jehová el Dios de Elías. O sea, porque él tenía que probar que realmente esa doble porción del espíritu de Elías estaba sobre él. Y el Señor volvió y abrió el río en dos para que Eliseo cruzara, para dar testimonio a los profetas que estaban parados, 50 hijos de profetas que estaban parados al otro lado del río, y pudieran entender que el espíritu de Elías había quedado sobre Eliseo y que Eliseo era la persona que Dios había elegido para estar en la posición que ocupaba Elías. Amén. Nuestro pastor ha estado hablando y el lunes pasado hablaba de que nosotros estamos llamados a realizar milagros y mencionó una cantidad de citas bíblicas donde el Señor imponía sus manos sobre los enfermos y los enfermos sanaban. Y realmente nosotros tenemos, conforme a lo que dice la palabra, esa potestad para poder realizar milagros. La Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 14, verso 12, de cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores. Aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieses al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Pero para que esto suceda, iglesia, tenemos que caminar en integridad. Tenemos que estar en intimidad con el Señor. Porque es la única forma que vamos a poder ver el poder de Dios obrando a través de nosotros. Yo he tenido que ejercitar ese poder que Dios ha depositado en cada uno de nosotros en mi propia casa. El año pasado, precisamente para esta misma fecha, en la Vuelta a Independencia nuevamente, cuando estábamos haciendo la presentación del equipo ya en el Club Mauricio Báez del evento, mi esposa comenzó a experimentar un ataque en la casa muy fuerte. Y de repente mi esposa tenía un dolor en su costado derecho, un dolor pulsante, como si le estuviesen clavando un cuchillo. Y yo estaba en el evento y comenzaron a llamarme que ella estaba mala. Yo le dije, vayan al médico porque yo pensé que podía ser un dolor de apendicitis. Cuando mi esposa sale al vehículo con mi hija Gabriela, que está sentada ahí atrás, en ese mismo momento le suena su celular. Y como las cosas de Dios y Dios no desampara a sus hijos, una persona que va grave de un dolor, detenerse a atender un teléfono, es porque Dios está en el asunto. Mi esposa toma el teléfono y era Francesca, la novia de Emil, que la llama y le dice, que dice el Señor que no salgas de tu casa, que tu problema no es espiritual. Quédate en la casa, no salgas. Ella tiene que volver ya arrastrándose porque ahí el dolor la arrecia. Ese día era tan fuerte lo que estaba sucediendo en mi hogar que se dañó la luz en mi casa. Había luz en el residencial y en todas partes. En mi casa la luz no quería arrancar. La planta no quiso prender. Transfer, nada quiso entrar. El inversor se apagó. En mi casa estaban con vela, alumbrándose y con la luz de los celulares. Yo salí del Mauricio Báez y me fui huyendo a mi casa. Cuando llego, encuentro a mi esposa ya tirada en el piso revolcándose. Yo digo, esto no es sencillo, búsquenme el aceite de unción y vamos a orar. Y comencé a reunir a todos mis hijos, hicimos un cerco alrededor de mi esposa y comenzamos a orar y a invocar la presencia del Espíritu Santo de Dios. Yo impuse mis manos en la parte que estaba siendo afectada por mi esposa y para la gloria y honra de Dios, en ese mismo instante, el Señor hizo la obra. Llegó la luz en mi casa, se arregló el inversor, la planta, se arregló todo. Toda la fuerza
contraria y negativa que había en mi casa, tuvo que salir corriendo para la gloria y honra de Dios. Amén. Y ese es el poder que Dios quiere que nosotros podamos exhibir para poder dar testimonio de su grandeza y de su poder. Y que a través de esas manifestaciones de su poder podamos ganar almas para Cristo. Nuestro pastor, yo estoy sumamente contento. Ya hasta hablamos de un asunto ahí que tenemos que sentarnos para hablar de eso, que no lo voy a decir desde aquí. De que tenemos marzo y abril, 2 meses de evangelización y que vamos para la calle. Y yo, qué bueno, porque vamos a perseguir las almas. Vamos a caerle atrás a las almas. No podemos seguir encerrados aquí en las 4 paredes. Hay que salir a la calle a mostrar el poder de Dios para traer a la gente entonces aquí a la casa de Dios. Y yo estoy sumamente contento por esto. Porque vamos a poder manifestar, y el pastor ha estado insistiendo desde aquí, desde el púlpito, sobre esa integridad, sobre esa entrega, esa búsqueda. Iniciamos el año con el ayuno de Daniel, levantándonos a las 5 de la mañana todos los días, trabajando con un material, un devocional que nos entregó la casa, muy bueno. Y yo sé que mucha gente de la que estuvo involucrada en este ayuno son de las que se van a integrar, de ese remanente fiel que tiene esta casa. Y nos vamos a integrar un buen grupo para salir a las calles a perseguir las almas que están perdiéndose allá afuera. Y que no podemos seguir aquí haciéndonos de la vista gorda, sabiendo que otros merecen recibir lo que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Amén. La integridad, hermanos. Por la falta de integridad que asedia al pueblo de Dios, no hemos entendido el gran sacrificio de la cruz y lo que Jesucristo hizo en el momento de morir en esa cruz. Iglesia, repita conmigo. Hoy tengo acceso directo a la presencia de Dios. Mateo 27, 51 al 53. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El tema del mensaje era: algo tiene que morir para que comience la vida. En el momento que Jesucristo murió, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Ese velo representaba el cuerpo de Cristo. Detrás de ese velo estaba el arca del pacto. Y el arca representaba la presencia de Dios en la tierra. Dentro de esa arca estaban las tablas de los mandamientos, el maná y la vara de Aarón. Y era el único lugar donde la presencia de Dios se manifestaba. Y solamente un hombre, una vez al año, tenía acceso a ese lugar. Y cuando ese hombre iba a entrar a ese lugar, tenía que estar claro que cuando fuera a entrar ahí, tenía que estar totalmente en santidad. Tenía que estar claro, porque si no entraba en santidad, el Señor lo mataba, instantáneamente entraba. Pero para la gloria y honra de Dios y para el beneficio de nosotros, hoy ya eso no es necesario, porque Jesucristo pagó el precio. Jesucristo, por amor a nosotros, murió en esa cruz y quitó toda oposición, todo impedimento que había para que nosotros podamos tener ya un acceso directo a la presencia del Padre en cualquier lugar donde estemos y tengamos la necesidad. Ahí mismo invocamos el nombre del Señor, y si estamos en comunión, ahí tenemos la presencia de Dios directo. Amén. Pero eso no existía. La Biblia dice en el verso 52 que muchos sepulcros se abrieron y que santos que dormían se levantaron, pero no se presentaron en la santa ciudad hasta que Cristo no fue resucitado. La Biblia no dice más nada de si estos santos subieron al cielo con Jesús. No se dice más nada, pero sí nos aclara claramente esta parte y nos deja ver que con su muerte Jesucristo dio vida a muchos. Con su muerte Jesucristo nos libró del pecado. Jesucristo se llevó el pecado del mundo en el momento que Él murió. Jesucristo hoy es nuestro abogado y es quien intercede por nosotros. Hace unos días yo estuve reunido con el pastor y hablábamos de los expedientes.
y de los libros que hay en el cielo, donde están los expedientes de cada uno de nosotros. Pero también está el libro de la vida. El enemigo constantemente va a llevar una queja de cada uno de nosotros cada vez que cometemos una falta. Pero para gloria y honra de Dios, Jesucristo está ahí y le muestra las marcas de los clavos. Le dice, yo pagué el precio por ese pecado, perdónalo. Nosotros no teníamos ese derecho. Cuando el Señor me mostró lo de Eliseo y me decía, Eliseo fue un siervo que caminó en integridad y lo dejó todo para seguir a Elías. Todo para seguir a Elías. Y hoy yo veo cómo mi pueblo, para seguirme a mí, le da tanta brega. Para tener integridad conmigo, para abandonar las cosas materiales, las cuales no se van a llevar. Prefieren vivir en una vida de doble ánimo, en una vida de inconstancia, y no tienen esa vida de integridad. Y yo estoy demandando de un pueblo que me adore. Cuando yo me reúno en mi casa con mis hijos, y a veces tenemos algunas visitas, yo siempre digo esta palabra. En una ocasión el pueblo hebreo se le reveló a Moisés y le decían que por qué él era el único que podía hablar con Dios, que quién decía que él era el único que podía conversar con Dios. Y el Señor le dijo, reúnemelos, yo voy a resolver este problema, reúnemelos a todos y ponte tú en medio de ellos. Y Moisés se puso, y cuando Dios le habló al pueblo, el pueblo tuvo tanto temor que prefirió seguir escuchando la voz de Moisés. Habla tú con ellos, habla tú con él y nosotros vamos a hacer lo que tú digas. Porque ellos entendieron que realmente Moisés había sido el hombre que Dios había elegido para que los dirigiera. Y yo le digo a mis hijos y a veces a algunas personas, Dios tiene ese poder para hablarnos hoy a todos los que estamos aquí. Y no a todos nosotros nada más, al mundo. Si Dios quisiera en este momento abriera su boca y el mundo escuchara su voz. Y el mundo tuviese que arrodillarse ahora mismo delante de la presencia de Dios. Pero el Señor no quiere que sea así. El Señor no quiere obligarnos a nosotros a que caminemos en una vida de integridad y en una vida aferrada a su palabra y a la obediencia a la que Él nos llama. Él quiere que eso lo hagamos nosotros por nuestra propia voluntad. El Señor nos ha dado voluntad. Si la voluntad de nosotros no muere, el Señor no puede hacer lo que Él quiere hacer a través de nosotros. Nosotros, cada uno de los que estamos aquí, tenemos un testimonio. Yo tengo un testimonio del cual no me arrepiento de lo que pasó en mi vida porque el Señor lo permitió. El Señor me ha dicho a mí, tu esposa y tú pagaron el precio, así como yo pagué el precio en la cruz. Ustedes pagaron el precio para que cuando otras parejas escuchen el testimonio de ustedes, no tengan que llegar a lo que ustedes llegaron. Y verdaderamente hemos visto la mano de Dios obrando. Nosotros tuvimos la oportunidad de viajar a Ecuador en el mes de noviembre del año pasado. Y vimos la mano de Dios obrando de manera poderosa a través de dos siervos inútiles como somos mi esposa y yo. Vimos parejas quebrantándose, parejas cayendo abrazados en el Espíritu cuando le estábamos ministrando, orando. Hombres de rodillas pidiéndole perdón a sus esposas. Y hay una palabra, ese día recuerdo que cuando llegamos de Ecuador, ese lunes estaba predicando José Luis Reyes. Y a pesar del cansancio con el que nosotros llegamos, vinimos a la iglesia. Y yo no entendía, yo me quería quedar, pero algo me decía, tienes que ir a la iglesia. Y había una palabra que yo tenía que escuchar de lo que el hermano José Luis Reyes estaba predicando. Y tiene que ver con Génesis capítulo 1, verso 27. Cuando dice que Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Cuando yo escuché esto, él nos dio una descripción de lo que el versículo quería decir, pero cuando él lo dijo, ese versículo a mí me impactó y yo comencé a preguntarle al Señor, ¿qué quiere decir esto? Porque tú creaste al hombre. Me dijo, sí, pero cuando yo creé al hombre, en el diseño de su creación, en esa costilla que yo extraje de él, estaba ya la mujer diseñada.
Y por eso el Señor estableció en su principio que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Porque cuando Él creó al hombre, también creó a la mujer dentro del hombre. Por eso dice que serán una sola carne, porque nacieron juntos los dos. Yo recuerdo que el hermano José Luis Reyes dijo que los dos se llamaban Adán. Esa parte yo dije, los dos se llamaban Adán. Claro, porque Dios le puso a Adán a nombre, y como ella estaba dentro de él, pues también ella se llamaba Adán. Ya ella recibió su nombre cuando el Señor ya se la presenta a Adán. Hay muchos hombres que hoy en día maltratan a sus esposas porque no tienen conocimiento de la palabra de Dios, porque no conocen ese principio. Y creen que lo que lo une y lo ata a su esposa es un simple contrato matrimonial. Y eso es un gran error. Esa mujer con la que tú te casaste fue la mujer que Dios eligió para ti. Esa fue la mujer que Dios sacó de tu costilla y te la entregó en el momento que te casaste con ella. Para que tú la trates bien, para que tú la ames y la cuides así como Cristo cuida y ama a su iglesia. Hay muchos hombres que no les gusta escuchar esto, porque prefieren seguir con el machismo, prefieren seguir entendiendo que con el sometimiento a la fuerza, maltratando a las esposas en la casa, es que van realmente, ellos mantienen una autoridad, y es una equivocación del hombre. Yo era un hombre que manejaba mi autoridad de esa manera, cuando yo era un hombre que no conocía al Señor. Pero yo le doy gracias a Dios que Él llegó a mi vida y transformó mi vida para yo entender que mi esposa es mi ayuda idónea, que mi esposa está para que yo la cuide, la ame y la respete, para yo cuide de ella y para que ella pueda ser realmente esa ayuda idónea que yo necesito para seguir hacia adelante con lo que el Señor tiene diseñado para nosotros. Vamos a darle un aplauso al Señor. El libro de Hebreos, en el capítulo 10, del verso 19 en adelante, dice lo siguiente: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y dice el verso 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hermanos, ¿cuántos de ustedes saben que Cristo viene? Hermanos, Cristo viene. Hoy en día no se está predicando en las iglesias de que Cristo viene. Y el Señor en estos días me ministraba y me decía, yo vengo con una reforma nueva a la iglesia y voy a comenzar a sacar de los altares a todos esos mercaderes que están vendiendo mi palabra, a todos esos hombres y mujeres que están en los altares predicando, acomodando al pueblo para recibir buenas ofrendas, pastores que se están prestando para tener una iglesia llena y recibir buenas ofrendas y diezmos. Y yo decía, Señor, ¿y cómo tú vas a hacer esto? Y yo me dijo, fácil, lo voy a comenzar a avergonzar en los altares. Y vengo con una reforma donde todos esos hombres y mujeres que han tomado el nombre, mi nombre, para enriquecerse y para hacer de la palabra como un negocio, una empresa, y lucrarse a través de ella, los voy a extirpar de los altares, los voy a sacar. Porque en esta nueva reforma yo vengo con un avivamiento donde yo traigo una palabra de verdad, de peso. Y la Biblia lo dice, que en estos postreros tiempos el Señor va a utilizar niños. Y en un momento dado, si tiene que poner las piedras a hablar, Él las va a poner a hablar para que la gente entienda. El apóstol Pablo en el libro de Filipenses nos muestra que cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida. Filipenses 3:7, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida para la excelencia del conocimiento de Cristo,
mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y eso es lo que Cristo busca de nosotros, que nosotros las cosas que creemos que son para nosotros cosas importantes, las estimemos como pérdida por amor de Él, para buscarlo a Él, para que podamos vivir una vida íntegra para Él. Y a través de esa integridad Él poder hacer de nosotros, hombres y mujeres, que puedan tener la facultad de, como decía mi hermano el pastor Orlando el domingo pasado predicando, que hablaba de que hay ministros, hay personas que siguen ministros porque, fulano de estar está allí que levanta muertos. Nosotros todos los que estamos aquí tenemos, si nos metemos en intimidad con el Señor, tenemos la autoridad para hacer lo que hace cualquier otro hombre o cualquier otra mujer. Integridad, hermanos. La integridad va a ser de nosotros, hombres y mujeres, que vamos a estar caminando de la mano del Señor y haciendo claramente las obras a las cuales Él nos ha llamado. Amén. Y ya para concluir, yo los invito, hermanos, a que completemos nuestra carrera. Esta es una carrera, yo digo que esto es una universidad, y es una carrera a la que termina el día que el Señor nos llama a su presencia. El apóstol Pablo también decía que él no creía haberlo alcanzado todo. Y hay muchos ministros que creen que ya lo alcanzaron todo. Y es una falsedad. Todos los días aquí hay algo nuevo que aprender. El Espíritu Santo todos los días te va a dar una revelación nueva, una revelación diferente. De estos mismos versículos que yo he leído hoy, a lo mejor mañana el Señor me da otra revelación diferente. Por eso esta es la carrera que termina el día que el Señor nos llama a su presencia. Antes ella no termina. Por eso no podemos entender nosotros que podemos ya haberlo alcanzado todo. El libro de Hebreos dice en el capítulo 12, verso 1, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, para la gloria y honra de Dios. Vamos a ponernos de pie, hermano. A mí me gustaría invitar a esos hombres y mujeres que estén dispuestos a caminar esa vida de integridad con el Señor, para que hagamos una oración y pongamos en las manos del Señor que Él nos ayude a que podamos vivir esa vida íntegra a la que Él nos está llamando. Amén. Los que estén dispuestos a hacer esta oración, levanten su mano. Los que estén dispuestos a caminar en esa vida de integridad, levanten su mano derecha. Amén, gloria a Dios. Padre amado, yo te doy gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Y yo te pido, Señor, que toques los corazones de cada uno de estos hermanos que hoy levantan su mano, enseñar de que van a caminar a partir de hoy una vida íntegra, de servicio a tu nombre, Señor. Que van a caminar en integridad. Que estarán dispuestos, Señor, a dejar lo que tengan que dejar de este mundo, con tal de seguirte, Señor. Porque van a poner sus ojos en las cosas de arriba del cielo y no en las cosas temporales de aquí de la tierra, Señor. Padre, yo te doy gracias y te pido en el nombre de Jesús que la presencia de tu Santo Espíritu descienda sobre cada uno de ellos. Que tú toques sus corazones, Señor. Y que tú permitas, Padre, que tu Santo Espíritu, a partir de este momento, comience a obrar en sus vidas. Para gloria y honra de tu nombre. Y para que cada uno de ellos, a través de su testimonio, Señor, puedan, en el sector donde vivan, Padre, mostrar el antes y el después de esa vida íntegra. Que los vecinos tengan que ver ese cambio en ellos. Que los vecinos tengan que ver la luz de tu Santo Espíritu en ellos, Señor. Y que a través de ese testimonio que ellos van a dar
con el simple hecho del cambio de comportamiento, Señor, ellos van a poder, esos vecinos van a poder, esos compañeros de trabajo van a poder, que realmente hay un Dios que cambia, hay un Dios que restaura, hay un Dios que vivifica, hay un Dios que transforma los corazones. Padre, en el nombre de Jesús, toca esos corazones, Señor, y permite, Padre, que tu presencia a través de tu Santo Espíritu camine de la mano de cada uno de los que levantaron su brazo. Padre, en el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Vamos a darle un aplauso al Señor.